Pero muy buenos días, bendiciones. Qué gusto poderles saludar, bendecirles sus vidas, darle gracias a Dios como siempre, a Él. A Él sea toda la gloria y toda la honra, a Él toda la gratitud porque nos concede un día más de vida, poder estar todavía en ese gran propósito que Dios se ha trazado con cada uno de nosotros. Ese es un motivo muy grande de poderle agradecer a Él todo lo que hasta aquí Él ha hecho con cada uno de nosotros. Así que mil y mil gracias a ustedes también por estar en esta hora de este día para escuchar la palabra del Señor, para hacer oración y para entrar en ese gran propósito que Dios se ha trazado con cada uno de nosotros. Bienvenidos, bienvenido Giovanni, Udi, Adrianita, muy buenos días, bendiciones, Juan Carlos. Bendiciones también a quienes están a través de Facebook Live haciendo parte de esta transmisión. Hoy vamos a continuar con la lectura del Salmo 119. Hoy nos corresponde la sección número 14, que va desde el verso número 105 hasta el verso 112. Así que si usted tiene su Biblia, puede corroborar la lectura. Hoy Giovanni Chalá va a ser tan amable de hacer esta lectura y mi Giovanni, con el muy buenos días, bien pueda, por favor. Amén, mi apóstol. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Lo prometí una vez y volveré a prometerlo. Obedeceré tus justas ordenanzas. He sufrido mucho, oh Señor. Restaura mi vida como lo prometiste. Señor, acepta mi ofrenda de alabanza y enséñame tus ordenanzas. Mi vida pende de un hilo constantemente, pero no dejaré de obedecer tus enseñanzas. Los malvados me han tendido sus trampas, pero no me apartaré de tus mandamientos. Tus leyes son mi tesoro, son el deleite de mi corazón. Estoy decidido a obedecer tus decretos hasta el final. Amén, amén y amén. Amén, muy bien, excelente. Gracias, mi Giovanni, muy amable. Sí, señor. Bueno, amados de Dios, quiero invitarles a que hagamos una oración antes de entrar en el estudio de la palabra. Recordarles que la Biblia es un libro espiritual y todo aquel que entre en esta dimensión de Dios prácticamente está obligado a andar como lo que dice la palabra del Señor. Es una obligación buena, es una obligación eh, entrar a conocer los caminos del Señor, los preceptos, las ordenanzas, los estatutos, las leyes, los dichos, todo lo que Dios planeó hacer, lo hizo a través de su palabra y no ha cambiado. Es la misma palabra porque es la palabra de Dios, pero ya no creando un universo, ya no creando un sol, una luna, unas estrellas, una tierra, no. Ya todo está creado, pero ahora Dios quiere es crear a un nuevo hombre, ¿sí? Que ya también lo creó, pero que por causa del pecado se distorsionó el propósito de Dios. La imagen y la semejanza de Dios sufrió una afectación por el pecado. ¿Cuál fue esa afectación? Que nos separaron de Dios. Por eso la palabra del Señor dice que éramos enemigos de la cruz de Cristo, pero en Cristo Jesús, Él nos volvió a unir a Dios. Él nos volvió a insertar nuevamente en el olivo verde, ¿sí? Nos volvió a ser parte de Dios. Y ahí está el trabajo. En la palabra encontramos cómo seguir ese caminar. Si pueden hacerlo es donde están, inclinar su rostro, háganlo por favor y oramos. Amado Señor y Dios, en el nombre de Cristo Jesús, venimos ante ti, Padre amado, agradecidos contigo, Señor. Como siempre, tenemos más que agradecer que lo que tenemos para pedir, Señor.
porque lo que tú has hecho con nosotros ha sido grande, ha sido extraordinario. Cómo nos has traído de tu mano, Señor. Cómo a pesar de tantas tentaciones, de tantas pruebas, de tantos altibajos, Señor, de tantas luchas, de tantas adversidades, aún estás tú ahí, Señor del cielo. Y te lo agradecemos, Dios amado, porque tú eres el bueno, Señor, no nosotros. Tú eres el misericordioso, no nosotros, Señor. Tú eres el que nos has buscado, no nosotros a ti, Señor. Y esto te lo agradecemos con todo el corazón, Señor, porque nos buscaste para bien, para salvarnos, para santificar nuestras vidas. Nos buscaste, Señor, para ayudarnos a guiarnos por este caminar, Señor, por lo que nos resta de vida, Señor. Tú estás ahí, Señor del cielo, presto a ayudarnos, a corregir nuestros pasos, a encaminarnos, Señor, para no pisar en falso, para no desviarnos de este camino que ya tú nos trazaste, Señor. Te lo agradecemos, Dios, porque no solo te acordaste de nosotros, sino de nuestra familia, de nuestra casa, Señor, de esas personas cercanas, Dios. Y seguimos orando aún por aquellos que aún no han llegado, que no te han conocido, Señor, porque tus promesas son vigentes, tus promesas son sí y son amén. Y tu palabra dice que si uno solo creyera en ti, toda la casa de esa persona sería salva, Señor. Lo hemos comprobado, Señor. Hemos visto tu mano que es grande, que es misericordiosa, que es poderosa, Señor. Tus palabras nunca dejarán de ser verdad y de cumplirse, Señor. Muchas gracias, Dios, por la fe que nos das a cada día. Gracias, Señor, por la sabiduría. Gracias, Señor, por la prudencia. Gracias, Señor, porque también a pesar de que cometemos errores uno tras otro, Señor, ahí estás tú para levantarnos, para corregirnos, Señor, con tu palabra, Dios, con tus consejeros, con las personas que nos enviaste, Señor, para que nuestra vida no se desviara, Señor, y termináramos mal. Gracias, Señor, por las muchas veces que nos exhortas, que nos corriges, Señor, para no seguir en el caminar hacia el mal, Señor, sino devolvernos, Señor mío, y hacer el bien, Padre. Gracias por estas mañanas, por este salmo tan precioso como es el Salmo 119, Señor, que tiene un contenido poderoso, Señor, que exalta tu palabra, que nos, en lo que hemos leído hasta aquí, en lo que hemos podido entender, Señor, tú estás en todo tiempo, en todo momento, usando tu palabra, usando tus mandamientos, usando tus preceptos, tus leyes, tus ordenanzas, tus dichos, Señor, usando lo que tú usaste para crear los cielos y la tierra, ahora lo estás usando para nuestro bien, Señor, y el de la humanidad entera, Dios. Muchas gracias, Dios, por los que ya estamos y por los que se han de unir en el transcurso de esta transmisión y también por aquellos que luego verán este mensaje, lo escucharán, Señor, y también tendrá el mismo efecto, Señor, porque es tu palabra y tu palabra es relevante, tu palabra cobra vida cuando la recibimos, la aceptamos, cuando la leemos con deseo de aprender, Señor. En el nombre de Jesús, en tus lindas y preciosas manos quedamos, Señor. Te damos muchas gracias por todo. Amén y amén. Bueno, muy bien. Agradecido con Dios por sus vidas, porque cada día están ahí prestos a escuchar, a recibir una palabra del Señor. Esperamos que el contenido del día de hoy sea de bendición para sus vidas, así como ha sido para nosotros cuando la leemos, cuando la escudriñamos para poderla compartir con cada uno de ustedes. Le doy la bienvenida a la pastora Sandra Casallas. Mi pastora, bendiciones, buenos días. Qué gusto tenerla en esta mañana para exponer esta palabra el día de hoy. Buenos días, mi pastor. Buenos días a todos. Bendiciones. Y aquí, bueno, con la palabra del Señor, que es lo primero que debemos hacer en todas las mañanas. Ojalá todos tuviéramos ese hábito, ¿no? De dejarnos guiar por una palabra y, bueno, que el Señor esté ahí tomando el control. Que aprendamos, que nos deleitemos con la palabra y que la vivamos.
Muy bien, así es. Esa es la consigna, ese es el propósito maravilloso. Muy bien, quiero que leamos, por favor, el versículo número 105. Hoy corresponde la letra número 14 del alfabeto o abecedario hebreo, que es la letra N, ¿sí? Que es Nun. Nun, que significa la confianza eterna en la palabra de Dios. Para usted que está anotando el significado de cada una de las letras, hoy es la letra número 14, que es la letra Nun o N, pero se lee Nun. Y es apenas como la mitad de una N para ellos. Lo que nosotros conocemos nuestra N normal, así se puede hacer como una N, como la mitad y un chulito a la parte de abajo. Y traduce la confianza eterna en la palabra de Dios. La guía que ilumina es la palabra de Dios. Eso es para ellos y eso debe ser para nosotros. El Salmo 105 dice, el versículo dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara, ¿sí? Lámpara es a mis pies. ¿En qué estaba pensando el salmista cuando colocó como ese ejemplo, como la hizo ver la palabra del Señor? En primer lugar, habló de sus pies, ¿cierto? Sus pies, porque definitivamente a veces no sabemos dónde ponemos nuestros pies, ¿sí? Entonces lo que el salmista está diciendo es que la palabra de Dios nos ayuda a caminar de la manera que Dios quiere que caminemos. Pensemos por un momento en las diferentes palabras que usamos para aclarar el concepto de caminar. A veces estamos paseando, a veces caminamos despacio, a veces caminamos con dificultad, a veces caminamos a paso lento, ¿sí? A veces marchamos, a veces nos deslizamos, también tropezamos, deambulamos, ¿sí? A veces giramos, a veces simplemente estamos como caminando por caminar, como vagar, no hay un rumbo fijo, en fin. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro caminar? ¿Sí? La lámpara es ponerla abajo, como quien dice, no quiero tropezar, no quiero caerme. Entonces, la lámpara es para los pies, pero la lumbrera, ahí ya es para la cabeza, ¿sí? Porque dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, porque en su mente es donde usted decide para dónde coge. Su cuerpo es como, como decir algo, un avión, pero un avión sin un piloto que lo maniobre, no va a pasar nada. Ahí se va a quedar toda la vida, nunca va a volar solo. Entonces puede ser muy grande, muy poderoso, pero si no hay quien lo guíe, no va a poderse usar. Entonces, la lámpara es para los pies, pero la lumbrera es para la cabeza, para la mente, para los pensamientos, ¿sí? Que usted lo pueda tener también claro en este día. La lumbrera que dice, como dice Primera de Corintios 10:5, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, ¿sí? Llevando cautivo todo pensamiento. ¿Para qué? Para que eh, sea el Señor el que guíe ese caminar, que podamos nosotros pensar que Dios es un Dios trino, que usted no se deje confundir por muchas cosas, que Dios es una deidad
y Él se manifestó en Cristo Jesús, que eso usted lo tenga claro en su mente, que nosotros hemos pecado y somos pecadores. Nosotros seguimos siendo pecadores, con la diferencia de que ahora somos redimidos, pero seguimos cometiendo errores. Afortunadamente cometemos menos errores que los que cometíamos antes de que Cristo llegara a nuestra vida, ¿sí? Que vamos a morir, en algún momento moriremos, ¿sí? Pero que la muerte es simplemente la ausencia de la tierra para estar presentes ante el Señor, que el Espíritu Santo está haciendo una obra poderosa y nos conduce todos los días por la fe al Señor, que la iglesia existe, que es como una comunidad de creyentes, personas que fuimos redimidas por la misma sangre y que a todos Dios nos salvó con el mismo propósito, tenernos en su presencia, que Cristo Jesús viene por segunda vez a levantar a su iglesia también. O sea, todo esto son doctrinas fundamentales que el cristiano debe tener. Entonces, ¿en dónde está eso? En la mente. Entonces, la lámpara bajo los pies y la lumbrera en la mente, para que no nos desviemos. Mi pastora Sandra, tenga la bondad y continuamos con este hermoso salmo. Sí, Señor, dice también el 106, dice, juré y ratifiqué que Amén. guardaré tus justos juicios. Y aquí el salmista está diciéndose así en su mente, diciéndose en su parte de su lumbrera es eso, recordar lo que él ratificó y lo que le juró a Dios. Tener esa consciente, esa conciencia de que él hizo un compromiso con Dios, que él hizo un compromiso con el Señor de guardar sus mandamientos, de caminar en él, de guardar el juicio de Dios, o sea, de él estar siempre cerca de él. Entonces es atesorar esa palabra en su mente y en su corazón. Y tener esa confianza, ¿no? Como dice la letra N, tener esa confianza de que Dios está ahí y que Dios siempre se va a manifestar en la vida de cada uno. Por Ujú. más que nosotros de pronto, el pastor ahorita hablaba del camino, por más que siempre vamos a estar en alguno de los caminos y en alguna de las circunstancias, como decía el pastor. No siempre vamos a estar caminando rápido, ni siempre vamos a estar caminando lento, eh, pero en cada instante que estemos caminando con Dios, tomados de la mano de Dios, siempre va a estar ahí la palabra, siempre va a estar ahí. Entonces, tener nosotros ese compromiso firme y tener esa confianza en Dios de que su palabra es la que nos va a llevar, de que su palabra es la que nos va a guiar, que por más que nosotros nos equivoquemos, no recuerdo dónde es que dice mi pastor, que dice que el necio, aun cuando calla, eh, es dado por sabio. Va a haber momentos Sí. que nosotros vamos a tener que callar, va a haber momentos en los que nosotros, pero siempre la palabra va a estar. Por más que uno de pronto sea torpe, también hay una palabra que dice que habla algo del torpe, mi pastor, no recuerdo muy bien el versículo, pero dice la palabra que así seamos torpes muchas veces en tomar decisiones o algo porque nos equivocamos, pero siempre el Señor va a estar ahí. Y desde que nosotros tomemos la palabra, ella siempre nos va a llevar a caminar derechito, nos va a volver a llevar a la senda o nos va a volver a enderezar el camino, porque lo que Dios empieza, él lo termina. Él nunca deja nada a medias. Y si Él nos ha dado esta palabra y todos los fundamentos, como mi pastor nos enseñó, nos decía ahorita, pues Él está en el asunto. Entonces es tener esa confianza y seguir en ese compromiso, así como el salmista decía, juré y ratifiqué, o sea, ratificar es como ponerle el sello encima de lo que he dicho. O sea, sí o sí o sí, sí o sí voy Ujú. a seguir, así me equivoque, así yo falle, así, pero no dejar el camino. O sea, hay personas que de pronto
ya porque fallaron una vez, ay no, yo no vuelvo porque Dios está bravo conmigo o me da pena volver, no, no quiero volver a la iglesia, por ejemplo, porque me equivoqué, entonces no vuelvo porque qué pena, porque no sé, no, no, no. O sea, es quitarse eso y sí ratificar que todos podemos en algún momento fallar, pero todos tenemos, eh, digamos, el compromiso con Dios, primeramente con Dios, pues de arrepentirnos y de volver, no dejar que cualquier cosa nos saque del propósito de Dios. Entonces, eso, ese ratificar, a mí me gusta esa palabra porque dice, si lo dije una vez, tengo que todos los días ratificar. Hoy voy con Cristo, hoy me Amén. levanto con el Señor, hoy voy a seguir adelante. Si está en depresión, en tristeza, en angustia, en cualquier situación que esté, pues tome la palabra y siga adelante. No se deje vencer de ninguna circunstancia. Amén, mi pastor. Así es, muy bien, mi Sandrita. Y qué bueno lo que acabo de decir con respecto a ese cada día levantarnos y decir en Cristo, en Cristo. Mire que hay una historia que cuentan de un hombre que se llamó Brick Pars, Brick Pars, un hombre americano que en algún momento leyó un libro que se tituló El surgimiento y progreso de la religión. Entonces él, que quería ser una persona muy devota, muy fiel a los principios, cuando leyó ese libro, se propuso vivir de acuerdo a lo que Dios ordenaba. Entonces él escribió en, en, en unas hojas, escribió todo a lo que él se comprometía a obedecer, ¿sí? Él mismo estaba haciendo como su compromiso, su propio pacto con Dios. Y empezó a vivir una vida muy recta, muy correcta. Pero llegó un día en que, como usted decía ahorita, Sandrita, que esta persona cometió su primer error con respecto a ese pacto que había hecho. O sea, él se sintió tan mal que después cometió otro error y se siguió sintiendo tan mal que le tocó prácticamente tachar todo porque empezó a fallar en todo lo que él había prometido. A no decir mentiras, empezó a decir mentiras. A no maldecir, empezó a maldecir, ¿sí? En no codiciar los bienes ajenos, empezó a codiciarlos, o sea, empezó a fallar en todo y le dio rabia, le dio mal genio, que un día, cuenta él en la anécdota que él se subió a la terraza de su casa y rompió el pacto que había hecho en esos papeles, los rompió, los desmenuzó, los botó al aire y prácticamente se rindió y dijo, yo no puedo cumplir a Dios sin Dios. Quiero que usted anote eso, por favor. Yo no le puedo cumplir a Dios sin Dios. ¿Sí? O sea, hacerse uno a veces es como obligarse uno, sí, en buena parte es bueno, pero vivir el evangelio sin la ayuda de Dios, esto es imposible. Por eso hay una frase que yo he compartido muchas veces que dice, la vida cristiana solo la pudo vivir Cristo, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que me reste por vivir, lo viviré en Cristo Jesús. Eso es bueno todos los días, Señor. Voy a hacer un trabajo, voy a estar en un emprendimiento, pero contigo, contigo. Aquí no, nosotros no somos motivadores, motivacionales, valga la redundancia. No estamos para motivarle, no, sino para enseñarle principios que le van a ayudar a vivir un día a día en Dios, siempre con la mano de Dios, aunque lo tomen por religioso, aunque le digan fanático, que siempre está invocando al Señor para acá, para allá, pues sí, porque es que estamos en Él. ¿Qué más hacemos? ¿Qué más hacemos? ¿Cuántas veces menciona un bebé, un niño, en la palabra papá y mamá? En un día, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces, Sandrita, un niño pronunciará esa palabra? ¿O dependerá del papá de la mamá? ¿Mm?
Yo digo que el niño la nombra tantas veces como necesite al papá o la mamá. Entonces, puede ser muchas veces durante todo el día, como a veces puede ser más poquitas, pero cada vez que los necesite, va a nombrar su padre. Mm. Que es casi para todo, ¿no? Que es casi para todo, para bañarlos, para llevarlos al colegio, para hacer las tareas, para comer, para, bueno, casi para, son dependientes. Ojalá nosotros seamos dependientes de Dios, dependientes. Ay, pero usted no puede hacer nada sin antes orar. Pues sí, no puedo hacer nada. Usted lo ha dicho, no puedo hacer nada. Bueno, el versículo número 107 dice, afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Mire que aún en la angustia dependemos de Dios. E inclusive es cuando más dependemos de Dios. O sea, ¿qué lo hizo reflexionar a él que necesitaba de Dios? El problema que tenía. Hay problemas que no podemos resolver, así tengamos dinero. Hay problemas que no podemos resolver, así gocemos de muy buena salud. Hay problemas que no podemos resolver porque Dios permite situaciones para llamarnos la atención, para volvernos a Él, ¿sí? Entonces, es hermoso como el salmista en esta porción, por eso dice que la definición de la letra dice confiar, ¿sí? Confiar plenamente en la palabra de Dios. Esa es la confianza que tenemos en la palabra de Dios, que aunque estemos en valle de sombra y de muerte, no vamos a temer mal alguno, porque Él va a estar ahí con nosotros para levantarnos, ¿sí? Que las aflicciones, que las situaciones que se nos presenten, aunque estemos en el dolor más grande, siempre estemos en Dios. Él es el único que nos va a dar la tranquilidad, porque notemos que aquí no, Él no aprendió a vivir en Dios en su momento de mucha gloria, de mucha grandeza, no, fue en su peor momento donde él dijo, vivifícame conforme a tu palabra, vivifícame. ¿En dónde está la solución a su problema? ¿En dónde? Ayer hablaba con una mujer que ama al Señor, pero una de sus niñas cogió un mal camino y entonces ella llorando llegó donde la mamá, dijo, mamá, ayúdeme, ayúdeme. Y la mamá le dijo, mi amor, su merced sabe dónde está la solución. Está en Cristo Jesús, porque es una niña que se apartó del camino del Señor y tiene una responsabilidad con una bebecita y está apartada y entonces esto va de mal en peor. Y le prometió y le juró, le dijo, sí, mamá, yo voy a ir, mañana voy porque eso fue este sábado pasado. Yo mañana voy, mamá, tranquila, no se preocupe, voy a empezar otra vez. ¿Usted creen que fue? No fue. Entonces uno a veces hace falsas promesas y uno sabe dónde está la solución, pero uno no lo hace. Uno a veces le teme a lograr a la solución porque se acostumbra a estar en problemas, en dificultades. Y Sandrita, bien pueda. 108 dice, te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Aquí el salmista le está diciendo al Señor, te ruego, o sea, como que, eh, por favor, ayúdame en esto. Entonces, ¿cómo son las palabras que salen de nuestra boca delante de Dios? Ahí le está diciendo él, te ruego, Jehová, que sean agradables. Eh, ¿Cuántas veces nosotros, en vez de darle palabras porque acá está hablando él está diciendo de los sacrificios voluntarios, o sea, un sacrificio voluntario, y él no está aquí no está hablando de un sacrificio físico allá en el altar, sino un sacrificio de nuestras palabras. A veces toca sacrificar hasta la manera de hablar de nosotros, pastor, porque eh,
tenemos un léxico, tenemos una manera de hablar, tenemos una manera de expresarnos, pero en Cristo ya nuestra manera tiene que cambiar porque ya no vivimos según según la aflicción, según el dolor, sino vivimos según Cristo. Entonces, toca también decir, cambiar nuestro léxico. Yo a veces cuando hablo con personas que empiezan a conocer del Señor, yo le digo, tenemos que empezar a cambiar tanto, o sea, Amén. desaprender tantas cosas y aprender lo nuevo en Cristo. Y una de las grandes cosas y que más nos cuesta muchas veces aprender es a cambiar nuestro vocabulario, nuestra manera de hablar. Porque antes uno hablaba, cuando uno no conocía de Cristo, uno hablaba era dolor, tristeza, angustia, o sea, uno hablaba era rabia, odio del corazón, pero, pero acá el salmista está diciendo que le ruega a Dios que escuche sus palabras como el sacrificio de sus palabras. Yo creo que él en ese momento estaba pasando algo fuerte, eh, pero él no quería hablar palabras necias. Y cuando nosotros llegamos al Señor, algo que tenemos que hacer es empezar a cambiar nuestra manera de hablar. Ya no hablar el dolor, ya no hablar palabras de maldición, palabras que lleven a hacer daño, sino al contrario, empezar a cambiar nuestras palabras por las palabras de Cristo. Por eso es tan importante que nosotros leamos el Evangelio, leamos la palabra, en que nosotros nos empecemos a llenar de su palabra en la mente y en el corazón, para Amén. que nuestro vocabulario cambie. Entonces ahí le está diciendo, eh, ¿qué tanto nosotros hablamos con Dios de una manera sencilla y humilde? Porque acordémonos que la palabra dice que un corazón contrito y humillado jamás despreciará al Señor. Y cuando habla de corazón no está hablando únicamente de la emoción, sino de la mente, nuestro pensamiento, cómo está. Entonces, debemos ir delante del Señor con un corazón humilde y sencillo. O sea, no esconderle nada a Dios. ¿Para qué le escondemos si Él Amén. todo lo sabe? No, ¿Para qué nosotros le ocultamos lo que sentimos, lo que pensamos si Él ya lo sabe? Antes de que abramos nuestra boca, dice la palabra, antes de que abramos la boca, Él ya sabe lo que está en nuestra lengua para decir. Entonces, cuando vayamos delante del Señor, es eso. Que dice el salmista, dice, te ruego, oh Dios, o sea, una súplica al Señor, que sean agradables mis palabras, que sean los sacrificios de mi palabra. Entonces, a diario nosotros decir, Señor, que lo que yo hable hoy sea con sabiduría. Yo le decía al Señor, y la sabiduría, ¿quién la da? Pues Dios. Entonces, eh, pedirle al Señor eso todos los días, Señor, que refrena mi lengua, no me dejes hablar ujú, necedad, no me dejes hablar palabras que hieran, que puñales que maten, porque a veces uno mata con mm, las palabras. Entonces, acá el salmista está como diciéndole eso al Señor, en los sacrificios voluntarios de mi boca, porque es que si uno habla, habla voluntariamente. Nadie nos obliga a hablar, nadie en absoluto. Lo que hablamos, lo que decimos, lo decimos porque lo sentimos, lo pensamos, porque lo vivimos. sí, A veces porque no podemos refrenar la lengua y salen cosas, a veces porque, eh, o a veces porque uno no, mejor como que uno se queda callado y es muchas veces preferible callar. Cuando es necesario sí, callar, mejor callar. así Entonces, es, sí. este salmista está diciendo acá, mi pastor. Amén. Dice el versículo número 109. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Creo que esta es una constante, o sea, uno a veces tiene tiempos de mucha paz, de mucha tranquilidad, pero llega momentos donde, wow, impresionante, o sea, uno dice, qué mal he hecho, como el famoso dicho, ¿a quién maté? ¿A quién maté para que me esté yendo así? Entonces, si uno observa la vida del salmista, porque sabemos a quién nos referimos, ¿cierto? Entonces, el rey David
antes, él desde el principio, él estuvo en peligro constantemente, en las manos de Saúl, en las manos de su esposa Mical, cuando estuvo allá hospedado prácticamente entre los enemigos, los filisteos. Él estuvo en peligro cuando se enfrentó a, a Goliat. Él estuvo en peligro cuando sus propios hijos, Adonías y Absalón, ¿cierto? El mismo Absalón, él quería quitarle la vida a su propio padre. O sea, él estuvo en peligro aún cuando pecó, que cayó en manos de, digamos, no por voluntad de la mujer, de Betsabé, sino que él fue el que la codició. Él estuvo en peligro cuando mandó a matar a Urías, Eteo. Él estuvo en peligro cuando se levantó con soberbia y el profeta le cuenta la historia de las corderitas y él rápidamente ejecuta un juicio y dice, merece morir. Y hablaba de sí mismo, pero él no sabía. O sea, a veces nosotros, o todos los días, no que a veces, todos los días estamos en peligro. Recuerdo un mensaje de Charles Spurgeon, un mensaje que Dios me permitió algún día leerlo, lo entendí tan claro, eso fue hace muchos años, creo que fue en el año 2002 que me invitaron a un lugar y yo no sabía exactamente qué enseñar y me puse a leer uno de los miles de mensajes de Charles Spurgeon que recuerdo que él decía que todos los días estamos pisando como quien está en una cubeta de huevos, pisando suavecito, porque cuando una persona muere, inmediatamente los huevos se rompen, o sea, pisó muy duro. Entonces tenemos que pisar pianito todos los días. Por eso comienza esta porción diciendo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pues usted no sabe dónde va a pisar hoy, pero si está en el Señor, mire, aunque pisemos a veces en falso, el Señor va a estar ahí para socorrernos. El problema es no tener a Dios que nos ayude a corregir. El problema es no tener un consejero que nos ayude a corregir. El problema es no tener o tener cauterizada la conciencia, que no nos redarguya del mal que estemos haciendo. Entonces, de continuo, dijo él, estoy en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Esto es lo mejor, amados. Si usted no lee la palabra, el Espíritu Santo no puede coger de lo de él y redarguirlo y corregirlo. Lea la palabra, aunque no la entienda, léala. Oblíguese a leer cierta cantidad de capítulos. Léala de una manera que usted adopte como un sistema, ¿sí? Adopte una forma, un método que se ajuste a usted. Así sea que usted le coloque, mire, casi todas las Biblias o digamos los dispositivos, si es el celular, el tablet, computador, usted puede colocar en altavoz la Biblia mientras va haciendo oficio, va leyendo la palabra. A veces nos dedicamos solo a escuchar música y escuche música y música y música y música. A veces uno dice música cristiana, pero tienen mensajes que no son cristianos. O sea, no todo nos sirve para escuchar. En cambio, la palabra sí nos sirve toda para escucharla. ¿Por qué no poner un libro de la Biblia en altavoz mientras va haciendo su quehacer o mientras va conduciendo su vehículo? Y uno va aprendiendo la palabra del Señor. De las canciones poco se aprende, pero de la palabra de Dios sí se aprende todo. Amén. Bien, pues a mi Sandita. Sí, mi pastor. Y dice allí el Salmo 100, el verso 110, me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Em, Bien. pues nosotros tenemos un enemigo de cabecera que nunca duerme y es el puro enemigo, es el diablo y sus secuaces, les digo yo. Mm, Pero sabemos que cuando estamos en Cristo, aunque Él venga contra nosotros, Él no podrá porque Él ya está vencido, Él ya está vencido. Y la situación de cada uno de nosotros, porque dice, me pusieron lazo los impíos.
el enemigo. Le pusieron lazo a él, lo querían hacer tropezar, de alguna manera lo querían hacer, quitarlo, borrarlo, para que no cumpliera el propósito allí al salmista. Pero, pero acá la palabra me está diciendo que aunque me pongan lazo, yo no me desviaré de tus mandamientos. O sea, no nos podemos desviar, aunque venga el enemigo, y la palabra lo dice, levantemos muros de protección. En la palabra nos enseña a hacer guerra espiritual. A veces no es, no, pero yo cómo me defiendo. No, es que la palabra está, la palabra lo dice. La palabra me enseña cómo yo puedo, cómo puedo decirle y decretarle al enemigo que no puede contra nosotros, los hijos de Dios. Nosotros somos apartados del Señor y el enemigo no puede venir a hacer frente en contra de los hijos de Dios, porque él ya está vencido. Entonces, de pronto quitar ese temor del corazón, quitar ese temor de la mente, de que, ay, no es que yo estoy derrotada, o echarle toda la culpa al diablo, porque predicaba Giovanni el domingo, ¿no? Si a todos le echamos la culpa al diablo de decisiones que uno tome mal o cosas y pagando uno consecuencias de ciertas cosas y uno le echa la culpa al diablo, ¿no? Es cada uno. Si yo estoy guiada por la palabra, pues sencillamente me voy a equivocar menos. No significa que no me voy a equivocar, decía mi pastor, pero nos vamos a equivocar menos. Ya va a ser diferente. Entonces, eh, cuando el enemigo se levanta aquí, se me pusieron lazos los impíos. Querían atarlo de alguna manera, inmovilizarlo, porque cuando habla de lazo es eso, inmovilizarlo, no dejarlo mover. Un lazo para qué es, para amarrar. Y así es, nosotros, el enemigo siempre va a querer amarrar nuestro propósito, colocarle lazo, no dejarnos avanzar, no dejarnos seguir. A eso está él, para eso está él, para hacernos equivocar, para hacer, pero cuando leemos la palabra, la tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente, sabemos cómo derrotar eso. Ah, que no tiene, mentiroso el diablo, la palabra del Señor me dice. Que Ujú. no puede, mentiroso el diablo. A mí el Señor me dice todo lo puedo en Cristo me fortalece. O sea, Amén, amén. la palabra es la que nos va a levantar a nosotros. No creerle al enemigo porque a veces se le cree más lo que el enemigo quiere en contra de uno. Dicen por ahí, le tiene uno más fe a lo malo que fe a la palabra de Dios. Entonces, ¿tiene fe? Sí, claro, yo tengo fe. Entonces, yo les pregunté, ¿usted tiene fe? Sí, claro que sí. ¿Fe para lo bueno o fe para lo malo? Porque a veces se le tiene más fe a lo malo que a la palabra que es lo bueno, lo que Dios nos quiere decir. Entonces, a crecer en nuestra fe, pero en la fe en Cristo, la fe en la palabra. Amén, mi pastor. Amén. Sí, qué hermoso mi Sandrita, así como hace ver el creer, porque es que todo mundo tenemos fe, pero hay una fe contraria, ¿no? Hay una fe, ¿verdad? Y me van a robar, y preciso, ¿cierto? Me voy a caer, me voy a enfermar. Hay personas ¿verdad? Ya anteponen la enfermedad porque dicen, no, lo invito a la iglesia, ay, pues que ese día me va a enfermar. Preciso, se enferma. De lo que uno confiesa, uno empieza a recibir, increíble, ¿verdad? Muchas veces son pensamientos de fe, una fe contraria, y a veces son circunstancias que Dios permite, ¿sí? Pero muchas veces no, uno no discierne de dónde viene, si es de uno mismo, cosas del enemigo o cosas de Dios. ¿M? Dice el versículo 111, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Una herencia, una herencia. ¿Qué es una herencia? Una herencia es algo que le dan a uno, que uno no ha trabajado, que uno no se ha ganado. Una herencia es un legado, es algo que le dan a uno para vivir. Yo creo que todos en algún momento conocemos a alguien que tomó una herencia y una herencia de esas que uno dice, wow, le resolvió el resto de la vida, ¿cierto? Entonces, el salmista lo que está diciendo es, cada quien muestra su herencia, cada quien dice, o sea, ¿quién le deja a uno una herencia? Los padres, digamos el papá.
le atribuye una herencia a su hijo o a sus hijos. Entonces, si era un ganadero, le va a dejar fincas, le va a dejar cabezas de ganado, ¿cierto? Le va a dejar muchas cosas. Si es una persona que trabajaba, no sé, en un banco, va a dejar posesiones. O si es un artista, va a dejar obras de arte, cosas por el estilo. Entonces, el hijo de esa persona, quien quiera que sea, la profesión que haya tenido, ¿qué le está dejando? Le está dejando una herencia. ¿Y qué muestra el hijo? Pues la herencia. ¿De qué va a vivir el hijo? De la herencia, ¿sí? Entonces aquí el salmista está diciendo, por heredad he tomado tus testimonios para siempre. Es sorprendente cómo dimensionó el salmista la palabra de Dios para él. Dijo, o sea, si un papá le diera a un hijo una Biblia, ¿qué es lo que debe hacer el hijo? Leerla, administrarla y saber cómo, porque ahí está el contenido. Voy a decir algo un poco jocoso, es como un chiste, ¿sí? De una abuelita que le deja a un nieto una herencia y le dice, cuando yo me muera, ¿cierto? En un cofrecito le dejé algo para que coma toda la vida. Y entonces, pero únicamente lo puede abrir cuando yo me muera. Y ese nieto, pues muy feliz, muy contento, decía, wow, no tengo que trabajar el resto de mi vida, me dejaron que comer, ¿sí? Resulta que la abuelita muere y cuando este joven, el nieto, abre el cofre, ¿qué había dentro del cofre, Sandrita? Una Biblia, No, ¿no? había una cuchara. Ah, Había una cuchara. Por eso digo que era algo jocoso, porque lo que había era una cuchara. Él se imaginó oro, él se imaginó dinero, él se imaginó, pero no, porque la abuelita le dijo, ahí le voy a dejar algo para que coma toda la vida. Entonces, hay herencias que ayudan y alcanzan. Y el salmista está diciendo, mi herencia es la palabra de Dios. Ella será el gozo de mi vida. El resto de mi vida me lo voy a disfrutar con la palabra de Dios. Amado, no busque soluciones donde no las hay. Escudriñe la palabra y usted se va a dar cuenta el potencial tan grande que hay ahí. Ahí está todo, ahí está. Si usted quiere ser un buen esposo, lea la palabra. ¿Quiere ser un buen hijo? Lea la palabra. ¿Quiere ser un buen ciudadano? Lea la palabra. ¿Quiere ser un buen trabajador? Lea la palabra. En fin, ¿quiere ser un buen administrador? Lea la palabra. O sea, en la palabra está todo, amado. No somos religiosos, no somos fanáticos, somos realistas. Lo hemos comprobado. En nuestros peores momentos, la palabra nos ha sacado a flote, pero en nuestros momentos de mayor gozo, nos aumenta el gozo, la alegría, la paz. Nuestra paz no depende de que tengamos muchas cosas. ¿Cuántas veces, Sandrita, nosotros hemos estado en esas transmisiones con un recibo que está vencido, lleva 2 días vencido y nada pero aún así seguimos porque ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? La pregunta es, ¿se pagó ese recibo? Se pagó, gracias a Dios. Pero ¿qué tal uno decir, yo no voy porque es que eso Dios no me bendice, no me da para pagar esto? Tranquilo, Él sigue siendo su Dios, aunque a veces no le dé para pagar el diario. Ese problema le aumentó la fe, ¿o no? Ese problemita le aumentó la fe, porque uno ora mejor cuando tiene necesidades. Mi Sandrita. ay Dios. Mm, Dice para terminar el versículo 112, dice, mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. amén. Cuando yo le decía, yo pensaba, el corazón incliné, el salmista ahí le está diciendo, yo me despojé me despojé de pronto de la soberbia, del orgullo,
porque es que eso debemos hacer cuando leemos la palabra. O sea, uno no debe leer la palabra como, venga, yo me la sé todas, a ver qué me dice, a ver si sí le hago caso o no, a ver si, como a cuestionar la palabra. Muchas personas de pronto leen como para cuestionar la palabra o para, acá dice, pero no lo cumplió. Alguien me decía en alguna ocasión, hablábamos, decía, ay, no, a mí la palabra me dice eso, pero nunca lo ha cumplido. A mí no me ha cumplido eso. Y yo me acordaba de esa persona cuando leía esto, y yo decía, mi corazón incline, o sea, yo tengo que ir delante del Señor, tengo que leer la palabra con un corazón, o sea, con un corazón dispuesto, con una mente dispuesta a aprender, a entender, a creer, quitando toda soberbia, todo orgullo del corazón, quitando toda altivez, quitando todo lo que de pronto el mundo me entrega a mí, y como no, yo soy el mejor en esto, yo soy la mejor en esto. No, cuando estamos delante del Señor somos como niños, tenemos que estar como niños, tenemos que obligarnos a ser dependientes totalmente de como leíamos ahorita y hablábamos con el pastor, a depender totalmente de Dios. Amén. Depender de cuando yo quito la soberbia del corazón, cuando yo quito el orgullo, la altivez, el darme las de sobrado que sé más, la palabra entra fácil, más claramente, es más leíble, es más entendible que cuando uno llega a ver qué me va a decir, a ver si es cierto, a ver como Mm. si fuera el horóscopo, por decirlo de alguna manera. No, porque a veces, venga a ver qué me dice Dios, venga a ver que y abren de cualquier lado a ver qué me dice. Entonces, no, nosotros debemos ir a leer la palabra con ese corazón humilde, ir humildes delante del Señor. Espíritu Santo, ¿qué me quieres decir hoy? Enséñame, Amén. enséñame, ayúdame para que yo la entienda, para que la comprenda. Muéstrame qué debo hacer. Y así es, o sea, tener un corazón humilde y enseñable, mi pastor, porque a veces como que yo soy el doctor tal o yo estudié en tal universidad, yo estudié en tal lugar, se menosprecia muchas veces el conocimiento de la palabra del Señor. Entonces, pero lo bonito es que dice mi corazón inclina a cumplir, o sea, ¿para qué inclina uno el corazón? Para cumplir. ¿Para qué yo Amén. inclino? ¿Para qué leo la palabra? Para cumplirla. ¿Para qué yo leo porque voy a hacer una comparación. ¿Qué tal yo quiera hacer una torta bien deliciosa de manzana, por ejemplo? Leo la receta y no cumplo lo que me dice la receta, sino hago a la manera que yo quiera, como yo quiera, los ingredientes que yo quiera, y me queda un pero y después, ay, no, no me salió la torta, pues porque no cumplió lo que decía la receta. Igual es con la palabra, pues valga la comparación. Mm. Si yo leo la palabra y no la cumplo, lo que me dice, pues ¿cómo voy a querer buenos resultados? ¿Cómo voy a pretender tener buenos resultados? Eso es la diferencia entre ser un religioso y ser un hijo de Dios obediente. Un Sí. religioso lee la palabra y la lee y la lee y Mm. lee y lee, me he dicho, y me sé todos los versículos y todo, pero siguen la misma. No, no podemos ser así. Entonces ahí dice, de continuo hasta el fin. ¿Hasta el fin de qué? Hasta el fin de mis días. Hasta el fin, Hasta el hasta que el fin. Señor quiera tener. Entonces les invito a eso, leer la palabra con el entendimiento, pidiéndole al Espíritu Santo que nos enseñe, nos guíe lo que no entienda. Hay personas eh, que tienen más conocimiento, pues preguntémosle. O Correcto. sea, eh, tratemos de aprender bien. Ahí, cuando hacemos, por ejemplo, eh, cursos en la iglesia o que hay eventos en la iglesia, pues vayamos. Cada vez que vayamos al culto, que vayamos a un renuevo, que vayamos a cualquier cosa de las actividades de la iglesia, vamos a aprender. Y no solamente a mi manera, porque a veces uno quiere aprender, no, no, a mí solo Dios me habla a mí.
y el corazón soberbio es el que no deja que otra persona también le enseñe de Sí, la palabra. Entonces, somos muy dados a ella, eso. Mm. sí, mi pastor. Somos muy dados a eso, como a entrometernos en la voluntad de Dios. A entrometernos, o sea, uno le quiere enseñar a Dios, Señor, por aquí es mejor, por aquí es mejor. Es que yo no necesito ir tanto a la iglesia. Ay, por favor. Pero después, wow, después se pagan caras las cosas. Mire, amado del Señor, así usted ve a un siervo de Dios que está como mal, que esto, mire, guarde silencio, guarde silencio, guarde silencio porque usted no sabe qué está haciendo Dios con ese hombre. Acordémonos de Job. Dios, Dios habló con Job y los amigos. O sea, Dios regañó más a Job que lo que los amigos regañaron a Job. Pero ¿qué dijo Dios de los amigos de Job? Ustedes hablaron neciamente contra mi siervo. Una cosa es que el papá regaña al hijo y otra cosa es que el tío regaña al sobrino. Aló. ¿Quién tiene más derecho? Papá. Entonces a veces nosotros queremos entrometernos en las cosas que Dios decide y uno le hace reclamos a Dios cuando uno le hizo más caso al amigo que al papá. Es que mi amigo dijo, y el papá, entonces ¿dónde quedan las órdenes del papá? ¿Cuánta gente, cuántos muchachos están en la droga, en las calles, comiendo basura literalmente, porque le hicieron más caso al amigo que al papá? Ahí están las consecuencias. Y es muy tremendo, muy tremendo, muy tremendo. ¿Cómo están los hijos? Porque yo conocí una persona que habló muy mal de siervos del Señor, pero mal es mal. Y él creyó tenía la razón. Y ahorita llora lágrimas de sangre porque una de sus hijas le está dando sopa y seco. Así como se dice en ese ardor un poco tosco, feo, sopa y seco, dando a entender de que no, mejor dicho, se le salió de las manos. Y lo hace llorar a él y a ella, a la mamá. Pero ¿quiénes eran ellos? Se levantaron contra autoridades espirituales. Hablaban basura, barbaridades de ellos. Y hoy en día, mire, es que una vez no sabe por dónde va a venir el dolor, el castigo. Y que Dios nos libre de que nuestros hijos sean los que terminen pagando las consecuencias de nuestros malos actos. Por eso me gusta lo que dice ahí al final. Tomé los mandamientos del Señor hasta el fin. Esto no es para 8 días, esto no es por, ay, el pastor habló mal de mí, voy a hablar mal del pastor. No, no, era la palabra, y la palabra, ahí sí, es para todos, pero hay personas que lo toman personal, ¿sí? No, nosotros hablamos es para todos. Entonces, que Dios nos guarde a todos. Incline su rostro, por favor, por un momento y dígale, Dios, gracias, porque tu palabra sigue, sigue tocando la herida. Tu palabra sigue, Señor, amonestando mi corazón, mi mente, mi espíritu. Tu palabra, Señor. Líbrame de algún día dejar tu palabra. Líbrame, Señor, por favor. Aunque ella me exhorte, aunque ella me corrija, aunque ella es para mi bien. Es para mi bien, Señor. Que hoy tal vez se puso el dedo en la llaga, Señor. No interesa, Dios. Ya después de esta herida va a quedar una cicatriz. Y las cicatrices no duelen, Señor. Gracias porque tú cerrarás mis heridas y tú me seguirás hablando al corazón y aunque no me guste lo que oigo, no me guste lo que leo, pero me conviene, Señor. Con humildad voy a aceptar los consejos de tu boca, de tus labios, Señor. Aquí en la tierra nosotros somos pasajeros, pero tu palabra es permanente. Tu palabra estará hasta el último día en que tú lo determines, Señor. Te lo agradecemos que por ahora nosotros la podamos disfrutar, la podamos leer, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por todo. Amén. Bueno, muy bien, Sandrita, muchas gracias por ayudarnos a poner en contexto estos mensajes hermosos. Y mañana, con la ayuda del Señor, continuamos
leyendo este hermoso mensaje. Les recuerdo que Recuerdo mañana que mañana tenemos tenemos una una reunión reunión. aquí en el salón de la avenida Primero de Mayo con carrera 30, 9 de la mañana. Tenemos una reunión de pastores y líderes, pastores y líderes. Usted puede estar ahí en esa reunión y recibir un mensaje que nos trae un joven que llegó de España. Él es colombiano, pero radicado en España, y va a estar con nosotros mañana exponiendo el mensaje, dándonos estrategias de cómo evangelizar. ¿Qué cosas está haciendo nuevas el Señor para ganar una mayor cantidad de almas para Él? ¿Sí? Entonces les esperamos. Mil y mil bendiciones y un feliz resto de día para todos. Que estén muy, pero muy Muy bien.